Quiero saludar al experto en inmigración, David Hart. Nos acompaña hasta ahora nuestro consultor permanente. Abogado Hart, buenos días. Buenos días, Julio. Abogado, el exministro Andrés Felipe Arias viajó a los Estados Unidos huyendo de la justicia colombiana. Él tiene un problema grave. Él tiene una condena en Colombia. Está condenado. El tema tiene que ver con unos subsidios y unos problemas de agroingreso seguro y de algunas personas beneficiadas que también le aportaron a su campaña presidencial. En fin, él tiene un lío grande en la Corte Suprema de Justicia. Una vez que se conoce su condena, él desaparece de Colombia, se instala en la ciudad de Weston, organiza su vida y tramita o comienza a tramitar un asilo político. Ese asilo político no ha sido perfeccionado, está en estudio. La noticia es que esta mañana llegaron a su casa las autoridades y lo apresaron. Dicen que él está pedido por las autoridades colombianas para que responda por su delito en Colombia. Es decir, él no tiene delito de Estados Unidos ni de su situación migratoria porque él está amparado por el trámite de un asilo político. Lo que hemos preguntado en muchas fuentes es que posiblemente... las autoridades colombianas vienen presionando su extradición. La Cancillería, la Policía, la Interpol, vienen presionando. No hay una circular roja contra él, pero vienen presionando la extradición de él. La pregunta es la siguiente, porque lo que nos dicen es que a lo mejor se apresuraron las autoridades norteamericanas. Una persona que tiene de por medio un asilo político, precisamente indicando que teme ir a Colombia, donde está su problema, ¿puede ser arrestada y extraditada? Es muy extraño, Julio, porque normalmente, y eso depende mucho del contenido de su aplicación de asilo. Primero hay que decir que presionan las autoridades de ser con fuente en Colombia, por ejemplo, que han acelerado su aplicación de asilo que recientemente fue negado. Eso es un proceso confidencial, pero siempre hay que tener eso en cuenta. Pero al nivel de extradición, lo que puede ser que no existe el señal rojo, lo que usted acaba de mencionar, es porque él ya, todos saben que él ya está en Estados Unidos y el código rojo es para señalar a personas, por ejemplo, inspectores en el aeropuerto, si alguien con ese nombre o esa persona trata de salir o entrar, que tienen derecho a detenerlo y avisar a Interpol para dar al país que está pidiendo extradición qué quieren hacer en conjunto con, en ese caso, las autoridades americanas. Pero entonces eso no me sorprende, pero normalmente, sobre todo con un caso de alto perfil, lo que va a suceder es que van a dejar que el proceso de asilo se termina antes de tomar medidas. El hecho que fue detenido, parece que es hoy, temprano, para mí debe ser por alto nivel de presión entre el gobierno colombiano y puede ser el Departamento de Justicia en Washington, por ejemplo. Abogado, se ha mencionado lo siguiente, se ha dicho, y estamos un poco en el campo de la especulación porque todavía no hay comunicaciones oficiales, que habría sido detenido por su condena en Colombia y no por su condición migratoria en los Estados Unidos. ¿Eso se puede separar o esos son dos temas que necesariamente para él están unidos? Depende mucho de lo que él ha indicado en su aplicación de asilo, pero de lo que yo he leído, creo que él dice que su condena en Colombia tiene raíz política. No sé si eso es la palabra correcta. Correcto, él es un perseguido político, es lo que él dice. Y que la justicia para él no funciona porque él tiene una persecución política y tiene miedo de la justicia en Colombia por esa condición política. Eso es lo que él alega en su asilo. Entonces, normalmente sí, y sobre todo otra vez, como es un caso de alto perfil,
lo normal es dejar que la inmigración determina si el caso de asilo es válido y lo aprueban o no, porque si lo aprueban, normalmente no lo van a extraditar. Y también es un poco complicado, pero dentro del proceso de asilo siempre uno aplica para algo que se llama Convention Against Torture, o si no se dice CAT, que evitan una deportación a Colombia porque han mostrado que alguien o el gobierno le puede perseguir y hacer daño si lo devuelven al país de origen. ¿En cuánto tiempo se puede definir el futuro del señor Arias, abogado? Porque a nosotros lo que nos han dicho aquí en Colombia es que hoy a las 2 de la tarde hay una audiencia y en esa audiencia se define todo. No creo. Yo creo que sus abogados definitivamente en esa audiencia, si por ejemplo, y eso es, como dice Félix, todavía no sabemos, pero lo que se va a decir, por ejemplo, los abogados de él van a decir, el asilo sigue, el tema penal en Colombia tiene raíz político y necesitamos que eso se termina antes de tomar decisiones legales o decidir extraditado o no. La audiencia de la extradición en frente de un juez federal o un magistrado federal es público. Entonces, es muy posible, si alguien podría escuchar lo que se dice, que el abogado de él, cuando tiene la oportunidad de hablar, va a decir el asilo sigue en trámite o el asilo se negaron el asilo y estamos en trámite de apelación, por ejemplo. Eso será un dato importante. Abogado, en todo caso, me queda la duda. ¿Dónde está el límite entre ser perseguido político en un país, en este caso Colombia, tener cargos abiertos con delitos ya condenados en un país, Colombia, venir a Estados Unidos como perseguido político y pedir asilo político? ¿Cuál es mi pregunta? El Departamento de Inmigración de Estados Unidos evalúa esos cargos que este señor tiene en Colombia para determinar si le puede dar o no un asilo, o hasta qué punto cualquier persona puede nombrarse perseguido político y venir acá y pedir un asilo y es garantizado. No es cualquier persona, y también tenemos reglas que alguien que va a someter una aplicación de asilo frívolo, no sé si esa es la palabra exacta, en inglés es frivolous, que no tiene mérito ningún, esos son casos que van a negar, si lo puedo decir así rápidamente. Pero creo que el caso de él es un poco distinto, hay mucha información al público, y yo supongo que él tiene testigos y cartas juradas. Entonces, no estamos hablando de algo blanco ni negro, hay mucho gris, y cómo manejan las leyes federales de extradición en conjunto con las leyes de inmigración, igual federal. En esos casos particulares, normalmente si él puede mostrar, por ejemplo, hoy, que él está corriendo riesgos grandes si lo devuelven por una orden eventual de extradición, un juez federal, creo, le va a dar tiempo para definir si realmente él tiene derecho a un asilo, abogado, o un Convention Against Torture. Abogado, le quiero preguntar por algo de procedimiento sobre la detención. Hasta lo que conocemos habría sido ICE la que hace el procedimiento. Y sería lo siguiente, ¿se puede detener a una persona que está tramitando un asilo o que está en una apelación a un asilo, o para que esa detención se diera es porque ya ese asilo necesariamente fue negado?
Normalmente, bueno, yo creo que la respuesta es que no hay mucho que es normal con casos tan únicos. Pero el problema es un poco que ICE de Homeland Security puede ser por orden en Washington, por presión de Colombia, llegaron a detenerlo y forzar a él y sus abogados a argumentar que su asilo sigue en trámite y que él está corriendo riesgos de persecución si lo ordenan lo ordenan extraditado. Eso, o sea, no es realmente difícil darle una respuesta sí o no, pero yo he visto situaciones igual que alguien con un caso en trámite, por ejemplo, fue detenido por ICE. Abogado, es que de todas formas es muy delicado cuando usted dice que por presiones de Colombia se pudo haber tomado esta decisión. No es posible que estuviera en trámite ante la justicia de los Estados Unidos pues todo el proceso de extradición de Andrés Felipe Arias y que pues hayan tomado la decisión de detenerlo en las últimas horas, porque pues es muy delicado hablar de presiones del gobierno colombiano a Estados Unidos para esto, y sobre todo pues uno no se alcanza a imaginar el gobierno de Colombia presionando desde los Estados Unidos, pues por una cosa de dimensión, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy diciendo que hay presiones, estamos hablando dentro de posibilidades, pero igual puede ser que los papeles de extradición ya llegaron a donde tenían que llegar y simplemente ahí se está diciendo, bueno, aquí tenemos una orden que tenemos que cumplir y que dejamos a él y sus abogados en la primera audiencia en defenderse diciendo que mi trámite de asilo, que está en trámite en los últimos 18 meses o yo no sé qué, sigue. Entonces queremos suspender todo ese proceso mientras que el resto del caso de asilo se tramita. Y es posible que por tener ya alguien detenido, que eso que está forzando al proceso de asilo que se acelera. Abogado, me está diciendo un exagente de ICE que usted y yo conocemos que sí, estamos ante un ejemplo clásico de la falta de comunicación y de la burocracia en las agencias federales. Esta es una decisión que toma una agencia sin haber consultado a otra, y al señor lo van a tener que liberar a las 2 de la tarde. Es muy posible, como le acaba de decir, que le van a, o no saben, o los de ICE, o otra forma de decirlo es que no les importa porque tiene orden de detención basado en una orden de extradición, y están diciendo que el señor se defiende y simplemente los abogados van a decir el caso de asilo sigue en trámite y ustedes van a tener que esperar. Y creo que un juez federal va a decir tenemos que esperar porque el señor tiene derecho a que recibe una decisión sobre su aplicación. Abogado, ¿para usted tiene alguna significado que la Embajada de Estados Unidos en Colombia le comunique a la Corte Suprema de Justicia la detención? No, eso no sé por qué la Embajada ¿cuál interés tienen ellos en notificar a una corte en Colombia? No, eso no lo entiendo y no sé por qué. Lo único que puedo decir es, si hay una pregunta de la Corte, creo que ellos, por respeto a la Corte, van a contestar, ¿no? Sí, porque la Corte ha pedido eso sí lo ha hecho la Corte. La Corte reiteradamente ha solicitado que Andrés Felipe Arias responda ante la justicia colombiana después de la condena. Entonces, no sé si tendría que ver con lo que usted señala. Yo creo que si hay una pregunta oficial de la Corte a la embajada, lo normal es que la embajada contesta, sobre todo con un caso de alto perfil como este. Abogado, muchas gracias por atendernos y explicarnos. Esperemos a ver qué pasa en la audiencia de hoy. Inclusive ya estoy viendo, me están llegando correos de que está programada una manifestación en la puerta
de la cárcel donde está detenido en el centro de Miami. Abogado, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, Alberto, le cambio